venezolana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy... aire nuevamente y recibiendo la señal de los compañeros operadores que nos asisten a todo lo que tenemos la actividad comunicacional cotidiana de lunes a viernes a través de Somos Asamblea Radio. Doy una vez más la bienvenida a esos amables seguidores que se han transformado en leales seguidores en los seguimientos con los que me han distinguido su atención a través de más de 70 y tantos programas hasta el momento ya salidos al aire. El programa de hoy está relacionado con la formación de la sociedad, todo aquello que Venezuela, el país para querer, requiere por ser una nación en comparación a todas las anteriores o todas las existentes en el planeta, una nación muy joven. Y como nación joven, está pasando por las fases similares a las que pasamos los seres humanos cuando se nos coloca en el suelo por primera vez al cabo de unos meses de nacimiento y empezamos el gateo y luego de ahí pasamos a la marcha bípeda progresiva hasta lograr controlar el equilibrio y caminar como los humanoides erectos que somos todos nosotros, los que hemos recorrido este planeta a través de los siglos. Entonces, Venezuela en este momento se encuentra en la fase de la adolescencia a nivel de formación social. Y digo esto porque aún se reflejan problemáticas en todos los niveles, en toda la nación, que demuestran que no ha alcanzado todavía el venezolano en mayoría ese equilibrio para poder desenvolverse como ser social con todos los requisitos del caso. La idea en sí refleja que estamos en una fase de aprendizaje continuo y constante. Ciertamente, desde la fase de la independencia posterior a ella, hemos logrado avances. No obstante, ha habido la manutención de ciertas fricciones que han retrasado la evolución y el comportamiento social de todos nosotros, teniendo la proclividad a incurrir en errores en la existencia social, individual, de pareja y colectivo. Entonces, hoy en día no hay nada que en las ciencias sociales no conozcan, que no se haya contemplado, que no se haya estudiado a fondo de toda una estructura antropológica de una nación y de una sociedad. Y esa finalidad de las ciencias sociales son detectar en dónde han existido fallas en la formación de aquellos que conforman una sociedad en un país en particular. He ahí el preámbulo de lo que vamos a tratar en el programa de hoy, la formación de la sociedad. Y antes que esto, de dar continuidad a la disertación del día de hoy, tengo que dar enormemente las gracias a Somos Asamblea Radio por las oportunidades que tan consuetudinariamente nos ha brindado a nosotros los comunicadores. Se nos da la confianza, se nos brinda el espacio para hacer llegar a toda la sociedad venezolana asuntos de actualidad y sobre todo de gran interés y de repercusión social para el bienestar y el buen desenvolvimiento de todo nuestro grupo, de nuestras vidas individuales, de las vidas en pareja, de las vidas en familia, de las vidas en sociedad. Y dadas las gracias, Somos Asamblea Radio, programa que es transmitido por seno.f/Somos Asamblea Radio. Debo dar las gracias enormemente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, organismo rector de las leyes que rigen, canalizan el comportamiento de nuestra muy querida sociedad. Me refiero a esta figura, auténticos venezolanos, celosos del bienestar del país, celosos de la patria y siempre dando la cara, en principio, enfrentando todo aquel tipo de circunstancias que inmerecidamente nos crean incomodidad a los venezolanos. Por fortuna tenemos este equipo en la Asamblea Nacional, conformado por los señores y señoras respectivamente, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segundo vicepresidente diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández y subsecretario José Omar Molina. Igualmente debo darle a ese otro distinguido venezolano que trabaja concatenadamente, eslabonadamente con la Asamblea para dirigir las programaciones que salen al aire en estos espacios de lunes a viernes semanalmente y a lo largo del día. Me refiero específicamente a ese gran señor y amigo de la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado José Perales. Y entrando en contexto en la producción y conducción de este espacio, Venezuela, un país para querer, quien les habla, el servidor de ustedes de la Nación, Ángel Méndez Ortiz. Naturalmente, estos espacios de comunicación social no podrían salir al aire sin la distinguidísima y excelente participación del equipo que nos acompaña día a día, a todos los productores en este espacio, en esta tarea. Me refiero a los señores y señoras respectivamente, Nageli Pérez y Alina Castillo, a nuestros compañeros y hermanos operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompar, en el apoyo técnico a las señoras Betsy Peña y Norma Castillo, y a cargo de la fotografía y video al compañero Gaspar Pinto, y en las redes sociales encargados de distribuir estos programas en las mismas, los compañeros señores y señoras respectivamente Frankie Silva y Alina Castillo, debiendo recordar que podemos ser seguidos por nuestras redes Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. Hecha esta introducción, decía que las investigaciones sociológicas, antropológicas y psicológicas, en consecuencia, porque trabajan estas disciplinas sociales, estas ciencias sociales, se encargan de detectar cómo funciona la sociedad venezolana en particular. Aprovechando todos los conocimientos adquiridos en los centros ejecutivos más elevados del país, nuestras universidades, a cargo de profesionales idóneos, altamente calificados para los estudios que he hecho mención, la primera fase es detectar cómo está funcionando la sociedad y cómo podía emplearse los conocimientos hasta el presente adquiridos para que ella funcionase mejor. Existen obstáculos naturales en el comportamiento de nosotros los seres humanos. Y todo ello, cuando entramos en el torrente de la vida social, demuestra el tipo de formación que tuvimos en los primeros años de nuestras vidas. Y es ahí donde comienza, por analogía, la programación del ser humano para que se transforme en un futuro si ha atravesado las fases adecuadas en su formación como un individuo no solamente útil a él mismo, sino útil a la sociedad en la que tendrá que desenvolverse, ejerciendo algún tipo de conocimientos para su manutención y subsistencia y para la eventual materialización y hacer la realización de estos sueños y deseos que todo ser humano en un momento tiene en su ser, en su internamente, en su parte psíquica, el deseo de superación, alcanzar ciertas metas, porque la vida no es fácil para nadie. La vida es un continuo enfrentar de obstáculos. Y dependiendo de la formación que tuvimos en principio en el hogar, si tuvimos la suerte de contar con una presencia positiva de un padre
y una presencia positiva de una madre, esto nos hará más fácil la adquisición de conocimiento de los centros educativos en el futuro para no tener sino un mínimo de dificultades, pero estar siempre capacitados para resolverlas en el momento que ellas se presenten. Se puede hablar en símil de programación. El ser humano es programado en su infancia y dependiendo de lo que él reciba de manera vicaria o de manera educativa de aquellas dos personas que forman el elemento fundamental para la dirección de su vida durante toda esa fase de la infancia, inclusive hasta la adolescencia, él va a actuar en la sociedad como tal. Nosotros somos el reflejo de la formación que tuvimos en esa fase, en ese hogar. Si el hogar ha sido un ambiente sólidamente construido, o mejor dicho, relativamente sólidamente construido, será mejor el resultado de la programación que se le dará a ese retoño que proviene de la unión de esa pareja en un momento. Si este tipo de elección no se hizo concienzudamente, explico, debemos tener conciencia que para poder tener tranquilidad en la vida y poder hacerla más llevadera entre nosotros los seres humanos, Dios no nos creó solamente a los hombres, sino que nos dio a la pareja de una mujer. Pero todos nosotros, tanto los hombres como las mujeres, desde niños y desde niñas, desde nuestra infancia, requerimos de esa guía fundamental para dar los primeros pininos en la vida e integrarnos a futuro como personas que nos coayudemos a hacer la vida social en pareja algo más llevadero. Ese es el hecho fundamental que tenemos que cumplir los humanos. Y no está de más decirlo porque es necesario, no podemos jugar a una lotería en la elección de la pareja. Entonces, mientras más selectivos seamos por tener los conocimientos adquiridos que hice mención anteriormente de cómo puede llegar a comportarse un hombre o una mujer en esa fase de la relación de pareja, más tranquilamente llevaremos la vida en pareja y con mayor armonía, sin tener que caer en un momento dado en circunstancias que son adversas tanto para el hombre como la mujer. Entonces se estarán dando cuenta de que no es nada sencillo formar un ser humano. Ciertas condiciones aplican, como se lee en las letras pequeñitas de ciertos contratos, de ciertos servicios, que todos en algún momento vamos a requerir para que nos ayuden en la comunicación con el prójimo en cualquier tipo de área de desenvolvimiento profesional, estudiantil, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena hacer mención desde que en muy temprana edad nosotros se nos enseñe a detectar qué tipo de personas van a formar parte de nuestras vidas y sobre todo a nivel de acompañamiento de la pareja para hacernos la existencia mucho más grata. Yo me atrevo a decir que es necesario a nivel educativo, cuando ya se empieza en la fase de la pubertad, cuando ya se empiezan a despertar aquellos intereses por el sexo opuesto, el atractivo de la mujer hacia el varón, el atractivo del hombre hacia la dama, hacia la joven, hacia la mujer, que se detecte a través de un examen que se haga mandatorio en un momento dado, que forme parte del sistema educativo del Ministerio de Educación, para ver quién es ese joven que se encuentra en la fase del bachillerato, cuál fue su extracción biopsicosocial, y que se haga un sondeo con todas las herramientas
que la antropología, la sociología, la psicología dispone para ver qué tipo de crianza tuvo ese muchacho o tuvo esa muchacha en el hogar donde vivió los primeros años de su vida. Eso nos ayudaría a nosotros a detectar tempranamente si existe un nivel de agresividad de uno de los integrantes de la pareja hacia la otra y cuáles fueron sus causas. Una vez determinadas las causas, los sistemas mencionados de las ciencias sociales disponen de las herramientas para hacer un tratamiento preventivo y que estos niños y estas niñas, estos adolescentes y estas adolescentes que están destinados en un momento dado a tener una cohabitación con una pareja respectiva, vayan sobre seguro o más tranquilamente a saber con quién van a tener que tener en el momento dado en la elección de ese compañero o esa compañera de vida. Si este tipo de procedimiento no se implementa, podrán suceder cuestiones demasiado tristes y demasiado negativas en la vida de la pareja en un futuro como tal. No se determinó tempranamente el estado anímico, cognitivo, psíquico, psicológico de uno de los integrantes de la pareja. No se determinó si habría algún tipo de riesgo en su comportamiento, porque nadie está exento de incurrir en errores graves, y me refiero, cuando digo errores graves, como víctima o como victimario en la relación de pareja. Y sin duda alguna, pienso yo, y estoy muy seguro, y voy a hacer la propuesta al Ministerio de Educación en el momento de la oportunidad se presente, y ya empecé los trámites a ello en las instituciones que me he ido desenvolviendo a través del tiempo, porque es necesario que la violencia doméstica se le ponga fin lo antes posible. Haciendo recordatorios de que desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, este programa de la violencia doméstica no ha sido debidamente atendido. Un sector que forma la pareja mantiene oculto cierto tipo de comportamiento, el otro sector procede de la misma forma. Se presenta un inconveniente y la reacción de uno de los dos elementos va a ocasionar eventualmente una situación de riesgo en la permanencia y la estabilidad de la pareja como tal. Entonces, dicho esto, ahí abordaríamos qué mentalidad tiene el que va a formarse en un hogar, el que va a formarse como un individuo útil a la sociedad, al igual que la joven que haya elegido a ese joven como pareja, para que convivan en la forma más posiblemente armónica y pacífica que ambos se requieren. Tenemos un problema muy serio de la maternidad adolescente, porque la maternidad adolescente, si el varón no está preparado para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como padre, y si la hembra, la mujer, no está preparada para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones como madre, el resultado va a ser adverso en esa criatura, que dependerá por un tiempo bastante prolongado a integrarse como una persona equilibrada para servirse a sí mismo en un futuro y servir a la sociedad. Estuve consultando en una obra recomendada altamente, Antropología Cultural del Pueblo Venezolano. Son un estudio llevado a cabo durante más de 40 años por profesionales idóneos en las áreas de las ciencias sociales, siendo el autor y los demás sus cooperadores Alejandro Moreno Olmedo, de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuando uno se pone en contacto con aquella fuente tan rica de informaciones, empieza a ver a la sociedad en una forma que antes no había sido la misma vista. Es decir, esa lectura, porque como bien dice el refrán, quien no lee no aprende,
nos enseña lo que está pasando en una sociedad y cómo ha venido la concurrencia y la recurrencia de los fenómenos a través del tiempo en ella, con resultados verdaderamente nefastos. Entonces, cuando hay ese tipo de información, se nos obliga a nosotros a reflexionar acerca del comportamiento que hemos observado como integrante de una pareja y ver a la pareja en una forma diferente. Allí se aborda todo ese tipo de circunstancias. En una estadística vieja, dada la antigüedad de la publicación, en décadas del año 70, se abordaba el problema en esa lectura de ese estudio, que tomó mucho más de 40 años de llevarse y realizarse para la publicación de los resultados del mismo, que Venezuela tenía el mayor índice en Latinoamérica de los embarazos adolescentes. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que hubo un primer fallo en la formación de esa joven y de ese joven en el hogar donde ellos se formaron en un principio. Quizás ellos no tuvieron el ejemplo de lo que es el compromiso y la responsabilidad. Y repito, el compromiso y la corresponsabilidad que un integrante de la pareja debe tener a la hora de decidir traer descendencia al mundo. Estas jóvenes lo que han hecho es, a nivel inconsciente, repito, por no haber tenido los ejemplos en el hogar que han tenido de tener, y han imitado las conductas a través de décadas, inclusive de siglos, de cómo se ha reproducido la población venezolana. Es el hecho de que el joven que embaraza a una joven no está preparado intelectualmente, no ha adquirido el nivel de conocimiento ni la capacidad de la responsabilidad y el compromiso que debe tener cuando decide embarazar a una joven. E igualmente la joven padece de ese mismo tipo de adolescencia, de no madurez mental suficiente para asumir la responsabilidad y la corresponsabilidad en la crianza de esa criatura, que es un producto de una relación de ambos. Pues estas relaciones de pareja están todas destinadas al fracaso y las ciencias sociales así lo determinan. Es obvio, si un adolescente no tiene una capacidad, no ha adquirido los conocimientos suficientes para integrarse en una vida ya comenzando la fase adulta primaria, que no es capaz de mantenerse a sí mismo, y cuando una joven, por el embarazo como consecuencia, pierde el acceso a la formación y tampoco adquiere la responsabilidad y la corresponsabilidad para mantener junto a su pareja todo lo que ese niño, producto de ambos, requiere, son relaciones destinadas al fracaso. Entonces, es uno de los programas más serios y más severos que tenemos en el país. Y la cifra en esa fecha de las estadísticas del año 70 decían que había más de 600.000 jóvenes, adolescentes, que habían traído ya a un primer bebé al mundo. Entonces hay que ubicarse haciendo empatía en el estado anímico de esa joven en un momento dado, que se encuentra que no seleccionó al individuo adecuado para traer a un bebé al mundo, y hay que ubicarse mentalmente en la mente de ese joven que tampoco supo, por no tener la formación adecuada, darse cuenta del daño que él iba a hacer a esa criatura. Entonces, nosotros somos seres que aprendemos por imitación. Imitamos lo bueno o lo que consideramos bueno, o imitamos lo malo, lo que socialmente se considera
que ha sido malo. Entonces sucede que cuando uno vamos a ver que son 600.000 jóvenes que han traído al mundo, usando esas viejas estadísticas de la década de los años 70, no están en capacidad de mantenerse ellas mismas como personas, no pueden continuar sus estudios. ¿Qué camino les queda a ella para lograr sobrevivir? Pues el camino que les queda a ella será tratar de conseguir una pareja que esté dispuesto a cooperar o cargar con ella y con la criatura que no le pertenece a él. Y lo digo como lo confirman los estudios referente a cómo vemos nosotros los hombres ese tipo de circunstancias. La sociedad, en particular venezolana, los hombres no somos unos San José. Que quién sabe si la misma iglesia en un momento dado cooperó al fenómeno que acabo de hacer mención. Quizás la joven embarazada de un individuo que no es capaz de mantenerse a sí mismo y mucho menos mantenerse a su criatura que él coopera al llegar al mundo. Entonces la joven estará buscando, por decirlo así, venezolanamente, un San José. Pues nadie puede cargar con personas que no pertenezcan verdaderamente a una paternidad o determinada maternidad correspondiente. Entonces, en ese proceso empiezan a generarse los resentimientos entre la pareja y las causas son el producto de no haber tenido a la edad adecuada los ejemplos que han debido tener para que cese la reproducción de esa problemática social. Las repercusiones son serísimas. La mujer pudiera llegar a estar destinada a incurrir en comportamientos y actividades que atenten contra su dignidad como ser humano. Y de permanecer el varón en la irresponsabilidad de repetirle el error que cometió con esa joven, él sería corresponsable del resentimiento social que ambos, por ignorancia, por no tener tempranamente la formación de vida, han ocasionado en esa criatura. Y ahí se estarán dando cuenta las personas que me siguen cuál es el problema grave que sucede en la sociedad venezolana de la paternidad y de la maternidad irresponsable. Y es donde tiene validez la idea para la formación social del individuo, tanto el hombre como la mujer, tanto el hombre joven como la mujer joven, para tratar de detener este tipo de propagación de problemas que siempre van a hacer daños colaterales a la sociedad y en el entorno que lo rodea. ¿Y a qué se debe esto? Hubo una fase en que el patriarcado tenía el poder económico, no solamente de mantenerse a él mismo, por la ascendencia familiar que tuvo y todos los beneficios que él llevó a cabo para poder ejercer una autonomía en su vida y más allá con el poder económico suficiente de suplir las necesidades económicas de la pareja que él escogía. Pero ¿qué ha sucedido? Las sociedades tienden a crecer geométricamente y la economía tiende a crecer matemáticamente. Con esto quiere decir que va a existir una competencia por tener acceso a un sector laboral en un momento dado para poder suplir las necesidades individuales y va a dificultar que se tenga la posibilidad de suplir las necesidades de aquel bebé que podrá nacer en un futuro. Contra el sexo no tengo nada en absoluto. Y el sexo puede emplearse para producir todo el bienestar mental, la tranquilidad, la serenidad,
la relajación de nosotros los seres humanos, pero no debe ser usado a la ligera, sin tener en consideración lo que hemos mencionado en estos minutos de la primera parte del programa. Es válido que se tenga el ser humano el sexo, es necesario. Leía unos tratados de psicología donde se mencionaba que el sexo era útil para todo. Era el antiestrés natural, era la satisfacción, era la proximidad entre la pareja, era la comunión en un instante dado para tener el apoyo espiritual y físico de otro ser que no pertenece a nosotros intrínsecamente, porque viene de otra rama, de otra familia. Pero cuando se alteran esos conceptos y comienzan las responsabilidades, cuando se acaba la diversión, se transforma en el compromiso. Y si no se está en posición de aceptar la responsabilidad en ese compromiso, la disolución de la pareja es inminente. Más allá de no tener este tipo de circunstancias previamente resueltas, pudiera esto conllevar a situaciones futuras que generen la violencia. Y esa es la parte más grave que comenzaremos a tratar a ella en la segunda parte del problema. Agradeciendo la atención hasta este momento, entramos en el receso correspondiente a esta parte. Muchas gracias por la atención. Disertación del momento de hoy, pienso que he compartido con aquellos amables seguidores información suficiente de abordar a las problemáticas sociales, pues el título del programa de hoy se llama La formación social. Pero más allá de la advertencia que debe proporcionar el sistema educativo venezolano, tanto a nivel oficial como a nivel privado, es fundamental en la fase de la pubertad de los que se están iniciando en la formación en el bachillerato, que no solamente se haga la exploración, el sondeo previo del tipo de formación que este joven o esta joven tuvieron desde edad temprana en el hogar donde se criaron, sino que posteriormente, como existe tanta información, tanto él como ella pudieran ser víctimas
de los comportamientos de los integrantes de la pareja, del comportamiento del varón, del comportamiento de la hembra, del comportamiento del hombre, del comportamiento de la mujer, por no conocer las capacidades intelectuales que sus elegidos respectivamente tienen y los posibles traumas que hayan arrastrado en un hogar no debidamente formado, no adecuadamente formado, que pudieran reflejar una conducta negativa hacia el otro integrante de la pareja. Entonces, quizás piensen los amables seguidores, caramba, pero ¿qué es lo que está proponiendo este ciudadano? Estoy proponiendo simplemente que aparte de elegir la pareja y de saber que la pareja está apta para asumir las responsabilidades y las corresponsabilidades por el tiempo que requieren, que es muy prolongado, sobre la criatura que pudiera llegar al mundo, inclusive yo propongo que se hagan exámenes físicos, fisiológicos, para determinar que esa pareja que se ha elegido tiene la salud debida para poder emplearse y complementarse en la vida de pareja como tal. Con el debido respeto que se merece el hombre que elige a una mujer como pareja o la mujer que elige a un hombre como pareja, debe exigirse un certificado médico que demuestre fehacientemente que ellos en sí poseen una salud física, fisiológica suficiente que no ponga en riesgo la relación de la pareja, creando una contaminación o una infección o un mal como el SIDA, que ha sido uno de los flagelos que han azotado a la sociedad desde la década de los 50, 60 hasta el presente. No debe interpretar la mujer que es una falta de respeto que el hombre le exija a ella un certificado de salud que garantice que está libre de todos esos elementos que pudieran afectar la salud de él. Y el hombre tampoco debe ofenderse cuando la mujer le exija a su pareja que presente ese certificado de salud. Ya por ahí podrá haber una relación con mayor tranquilidad, porque muchas de las circunstancias que generan la violencia en la pareja, no debidamente certificada, como he mencionado, médicamente, aprovechando los conocimientos existentes en el momento, conocidos, dan margen, dan ocasión a la violencia. Entonces, fíjense lo exigente que es una relación de pareja, fíjense lo necesario que es la debida elección para formar una vida en pareja y fíjense lo altamente necesario que es elegir a una persona que esté en capacidad para mantenerse a sí mismo y cuente con los recursos suficientes para cooperar junto a la pareja correspondiente en la formación de la criatura que ambos decidan traer al mundo. Sucede que no todos los nacimientos se producen con las características idóneas que debería tener un ser que llega al mundo, libre de todo tipo de enfermedades congénitas o enfermedades genéticas. Inclusive se deben hacer esas evaluaciones. Si el hombre es capaz de transmitir alguna enfermedad congénita que no se presentan nunca en tempranas edades, y contaminar a la pareja y contaminar a la criatura, y la mujer también debe hacerse esos exámenes, porque tenemos todo ese tipo de conocimientos, en específico las personas en los servicios de salud, para no traer a una criatura como una enfermedad congénita
o una enfermedad genética. Entonces, ya ven todo lo que implica la formación de una pareja. Ya ven todo lo necesario y todos los requisitos que se tienen. Porque la formación de un hijo toma años y la corresponsabilidad educativa existe en la pareja. Ella debe aportar a la formación de esa criatura y él debe aportar a la formación de esa criatura. Ese es el objetivo que en principio las sociedades que han adquirido este tipo de conocimiento más tempranamente las usan como mecanismo de prevención. Hacía mención de que Venezuela es un país muy joven y los resultados de la violencia doméstica se deben a que no se mencionan las cosas como las hemos mencionado en este programa y en este breve tiempo que hemos podido traer la colación. Dicho esto, se pueden generar violencia por estas circunstancias. Tú no me dijiste a mí que tú estabas enferma de esto, tú no me dijiste a mí que tú estabas enfermo de aquello y me ocasionaste un malestar. Yo pensé que tú eras una persona que llegaste a mí sin ningún tipo de problemas genéticos o ocasionales congénitamente, y yo no sabía que tú tenías esas características, y de presentarse sorpresivamente ese tipo de problemas ocasionados por uno de los integrantes de la pareja, la destrucción de esa relación es inminente. Y si no existe una formación de vida para saber de lo que hemos venido mencionando hasta el momento, y no existen los conocimientos porque no se mencionaron, porque quienes han debido mencionarlos para prevenirlos e impedir su aparición en el futuro no se atrevieron a abordarlo, es ahí donde empieza la violencia en la pareja. ¿Qué sucede? Que pudiéramos resumir lo que hemos conversado en que si el padre es sano y la madre es sana, los niños que lleguen a la vida producto de esa unión de pareja serán sanos. Pero si uno de los dos integrantes de la pareja es sano, pero el otro integrante de la pareja no es sana, se puede aplicar la regla matemática, más por menos menos. Si ambos integrantes de la pareja son sanos, más por más da más, las criaturas serán sanas. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes porque se siguen presentando esos casos sorpresivos y aquellos que están obligados a atender a esas personas que nacen con esas diferencias empiezan a padecer esas pequeñas criaturas los errores cometidos por los padres. ¿Qué va a suceder en ese momento dado? Que si ese niño nace con una característica no aceptable socialmente, va a ser rechazado por la pareja. Y en ese momento que esa criatura es rechazada, queda a merced del destino. Queda a merced de todos los padecimientos que pueden suceder en su vida. Y por lo general las circunstancias que ocasionan estos embarazos no deseados y estos nacimientos con características no convenientes para el bienestar de la criatura en su vida infantil, en su vida adolescente o en su vida adulta, van a ocasionarle unos traumas enormes a esa pequeña persona que se transformó en un adolescente o en un adulto eventualmente. Nosotros como venezolanos en el país tenemos procesos de educación para evitar que esto se presente.
pero estamos obligados a hacer la mención de ello porque son cosas que tienden a ser ignoradas lamentablemente. Se juega a la lotería en la elección de la pareja y se le juega a la lotería en la concepción de una criatura producto de esa pareja. Entonces ahí es donde empiezan las leyes venezolanas a ayudar a que este tipo de situaciones no se produzcan en lo posible. Entonces, una de las fases más importantes de la existencia de la sociedad son los temas que en este momento hemos abordado. Voy a tener programas complementarios, mejor dicho, por seguimientos y comprobaciones de seguridad que he hecho en fase formativa en la Escuela de Derechos Humanos, donde se habla de la victimización de las personas, que nacen con algún tipo de discapacidad. Cosas y hechos que han podido ser perfectamente evitados. De pleno conocimiento y creyendo que eso suministraba información positiva para toda la sociedad y la formación de la sociedad venezolana como tal, debo dar las gracias nuevamente a la oportunidad que me ha brindado Somos Asamblea Radio para hacer llegar a ustedes la información hoy compartida. Gracias nuevamente a Somos Asamblea Radio, programa que es transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, y gracias a la Junta Directiva de la altísima representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, señores y señoras respectivamente, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta y diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omer Molina, y en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, al licenciado José Perales. En la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer, quienes habla su seguro servidor, Ángel Méndez Ortiz. No despidiéndome sin antes darle las gracias a este amable equipo que nos acompaña día a día en esta tarea, a los asistentes de producción, operadores de radio, apoyo técnico, fotografía y video, redes sociales, señoras y señores respectivamente, Nageli Pérez, Arina Castillo, Miguel Herrera y Charles Bompara, Betsy Peña y Norma Castillo, Gaspar Pinto, Franklin Silva y Alirna Castillos, recordando que podemos ser seguidos por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. Agradecidísimo por la atención prestada que me han dado los seguidores. Daré información complementaria en los programas que siguen el lunes venidero. Espero que haya sido de utilidad lo que compartimos en el momento. Entonces acuérdense que todo tiene un origen y todo tiene una consecuencia. Cuando se conoce el origen de un problema, existen las soluciones a aplicar al mismo. Entonces hay una gran corresponsabilidad social compartida en que este tipo de circunstancias que hoy mencioné, con la libertad que me brinda este espacio, he determinado que hay gente que anda en la vida en esta forma. Y hay gente que anda en la vida en esta forma. Y cuando anda uno en la vida, se encuentra con gente que no quiere admitir este tipo de circunstancias y andan en la vida con esta forma. Pero por fortuna hay ciudadanos en este país, en las altas instituciones del Estado, que tienen conocimiento de los problemas que he comentado aquí hoy y están dispuestos a abordarlos, dando programas formativos para el bienestar de la sociedad venezolana y de Venezuela en general, el país para querer. 1.000.000 de gracias por la atención. Les deseo buen provecho y el abrazo con total y los afectos y el respeto, siempre dirigido a mis amables seguidores. Gracias por la atención. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.